solamente la diócesis, es el que manda el SENACAT, porque esto viene en, podríamos decir que en cascada. Del SENACAT es enviado a cada diócesis y de cada diócesis es enviado a cada parroquia. Se inició desde el año pasado. Ya para el año pasado ya teníamos que estar planeando todas las parroquias con este planeamiento. Sí sabemos que hay textos de catequesis que todavía son, podríamos decir, los antiguos, porque los nuevos ya vienen prácticamente en clave, ¿verdad? Y ya vienen con las 4 etapas. El mismo texto las trae bien, pero bien presentadas. Así que solamente es saber que cada etapa tiene elementos y que cada elemento son diferentes. El que yo les estoy dando práctica y trabajando con todos los elementos es el del catecúmeno, que al no tener los textos nuevos que ya vengan presentes las 4 etapas de la enclave, no podemos, digamos, nosotros identificarlos, ¿verdad? Entonces, por eso se nos sugiere este planeamiento. Pero cuando ya los textos en algún momento los van a llegar a cambiar, yo no les digo que mañana, no se me asusten, eso dura años para que puedan cambiarlos, porque son revisados, se revisan dibujos, se revisan, lo revisan psicólogos, lo revisan cualquier cantidad de personas para que pueda llegar a nuestras manos. Entonces, por eso es que yo sí les digo, el planeamiento no es invento mío, no es invento de la diócesis, es algo que viene de arriba. Sí trae todo marcado, todos los elementos, por la situación que ya se ha estudiado, porque ese planeamiento viene basado en la pedagogía de Jesús, viene basado en que se ve primero la experiencia humana para poder bajar a la experiencia de fe y luego asumir un compromiso. Entonces, por eso vienen marcados todos esos elementos. Por eso vienen marcados esos 3 actos catequísticos. Ya anteriormente, cierto, los habíamos visto los actos catequísticos. Pero ustedes, sí, yo los invito a que lo realicen, a que lo apliquen en cada encuentro de catequesis. Porque si ustedes saben, ¿verdad? Es importante. Si no marchamos y no caminamos todos igual, vamos a seguir, como dice el dicho, en desobediencia, y no es bueno. Porque eso nos genera, aunque ustedes no lo crean, malestar entre la misma población. ¿Por qué en tal parroquia hacen esto? ¿Por qué en la de aquí exigen mucho? ¿Por qué en la de allá hacen tal cosa? Entonces, sí, el Papa nos llama a tener esa sinodalidad, a tener un camino todos, ¿verdad? A hablar el mismo idioma, a tratar de lo mismo. Entonces, sí les digo, hagan el esfuerzo, inténtenlo. Yo sé que lo van a lograr. Yo sé que con la ayuda que ustedes necesiten, si ustedes la buscan, la van a encontrar. Alguien me levantó la manito. Doña No Sonia veo. tiene la mano arriba. Adelante, doña Sonia.
¿Será Doña que Sonia no se la escucha. Está muteada. no la ¿Puedo veo? preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Me Adelante. escuchan? Sí, adelante. Sí. Adelante. Es que muy interesante, digamos, todavía no hemos comenzado con la parte gruesa del taller. Muy interesante la forma en cómo están explicando hacer los planeamientos. Digamos, perfecto, pero todos estos años han venido trabajando siempre en esos planeamientos, en esa guía, que hay que trabajarla de esa manera, pero los resultados no se ven. Es lo que me pregunto, ¿nos llevará algún sentido? ¿Hay algo que está fallando en la forma de llevar el mensaje o enseñar la fe? Digamos, hablo de mi parroquia, Nuestra Señora de Lourdes, de 85 confirmandos que se hicieron este año, no los veo en nada. ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué pasó? ¿Qué se enseñó? Igual con los de tercer nivel, los de primera comunión, ¿qué se enseñó? Entonces, ¿sirve de algo en realidad esos textos? ¿O hay algo que hay que mejorar para digamos, yo soy nuevo en esto, yo es mi primera vez que participo pero sí le he dado seguimiento a todo lo de las catequesis, ¿verdad? Y estuve en la planeamiento anterior, que nos enseñaron a hacer el planeamiento, pero los resultados no están, no se ven. ¿Dónde está la fe que se enseñó? Es lo que yo me pregunto. Yo soy ministro de la Sagrada Comunión y yo procuro de hacerles ver la grandeza de Dios a través de los sacramentos y sobre todo los cambios que hacen en la vida de uno, siendo yo testimonio y hablando de mi propia experiencia de fe. Ayer escuché que nos hablaban de que habláramos de la experiencia de un santo, pero esa experiencia de fe fue de ese santo, no la mía. Yo tengo que tener mi propia experiencia. Yo no puedo vivir con la experiencia de Santa Teresita del Niño Jesús, de San Pancracio, ni tan otro. Yo tengo que hacer mi propia experiencia. Por algo tengo que seguir yo aquí, o por algo estoy aquí, por lo que Jesús ha hecho en mi vida, por lo que Jesús ha hecho con mi ser, de donde fui, de lo que fui a lo que soy ahora. Entonces, hay veces la fe, no hay una manera muy explícita de enseñarla, hay que hacértelas vivir, hay que hacértelas ver. Entonces, es lo que me pregunto, ¿nos llevará a algún lado? ¿Veremos unos buenos resultados de todos estos trabajos? Porque el planeamiento, como nos están enseñando, excelente. Y ponerlo en práctica sería lo genial, que todos lo pongamos en práctica de la misma forma que nos están explicando. Y creo que todos los estamos entendiendo bastante bien. Pero a mí lo que me preocupa son los resultados. ¿Serán los textos? ¿Serán la guía la que tiene alguna falla? ¿O será que estamos siendo muy dulces con los niños y ya no son chiquitos ahora tienen la mente muy abierta? Y yo me pregunto eso. Bueno, Gracias. con gusto, para darle una pequeña respuesta, sí le voy a decir. Primero que todo, tenemos un cambio de época, yo se los comentaba ayer. Si ustedes ven la realidad de hoy en día, poniéndole 10 años atrás, vea que poniéndole 10 años, ¿verdad? Porque si ya nos vamos a 20 años, es otra cosa. Totalmente diferente. Los jóvenes, ustedes saben que si uno pregunta en la iglesia, si el sacerdote pregunta en la iglesia, ¿cuántos jóvenes hay? Si acaso 1, 2 levantan la mano. Los mismos papás dicen, no, es que mi hija, la prioridad de ella es el estudio. ¿Cómo va a ser 2 años para que haga la confirmación ahora que está el 7º nivel? Ok, eso lo dicen los papás. Pero nosotros en esa parte no podemos obligar a un papá, ¿verdad? Pero tenemos que darle esa semillita para enamorarlo. Darle esa semillita para que la fe crezca en él. Por eso es que estamos como estamos.
Por eso fue la necesidad de ese cambio. Por eso el SENACAT propone todo esto. Porque hay un desacierto en la sociedad, donde la sociedad es importante para ellos ir a un partido de fútbol donde pueden dilatar 1 hora haciendo fila, 2 en el partido y media hora o 1 hora para poder salir del estadio. Estamos hablando de 4 horas. Pero si ustedes como catequistas lo invitan a 1 hora santa, qué cansado. Y si el sacerdote en la misa ya se le pasa la hora y dura 1 hora y media, comienzan a ver el reloj. Qué triste, porque hacemos solamente las cosas por cumplimiento. Qué triste porque nos engañamos nosotros. Qué triste porque en la sociedad, en las familias de hoy, las prioridades son muchas, pero las prioridades no son buscar a Dios. Por eso en la catequesis nosotros tratamos, hacemos todo como la iglesia manda. Pero si uno de esos niños se queda, debemos de sentirnos orgullosos porque hacemos las cosas bien. Aunque sea uno, lo dijo Abraham: Señor, si se convierten 1000, tú nos perdonas, le dijo a Dios. Le dijo el Señor que sí, ¿verdad? Pero cuando fue a hablar con el pueblo, nadie le dio pelota. Nadie lo escuchó. Al final, él le dijo: Señor, si uno se convierte, tú nos perdonas. ¿Qué le contestó el Señor? Que sí. Entonces ustedes tienen que sentir, así sea uno que rescaten, tienen que sentirse felices. Porque sí, esto es una lucha. Y sí se los digo, es una lucha y yo los felicito. Porque hoy en día el ser catequista, mis respetos. Mis respetos, porque nosotros trabajamos con las uñas, como dice el dicho, por amor al Señor, que nadie agradece. Perdón, ya le doy la palabra. Es triste saber el esfuerzo que hace cada uno de los catequistas, sacrificar su familia para que vengan a hacer un cumplimiento de deberes nada más. Y pues, entonces quiere decir que el problema es, tenemos que trabajar con los papás. Hay que llegarle a los papás. Ese es el problema, ya dijo el punto. El problema viene de la casa. Sí, porque de cómo enseñarle el enamoramiento de Dios, de Jesús a un joven, si viene por cumplir. Porque, digamos, al final es injusto de que una persona pierda su tiempo con un chiquillo que viene nada más a cumplir. Porque usted ahorita le pregunta a alguno de los catequizandos que dieron en la última unidad y no se acuerdan. Y nos pasa a nosotros que nos preguntan qué decía el evangelio del domingo, no nos acordamos. Incluso del de ayer que nos citó Mateo 13, no nos acordamos. Entonces, hay que trabajar un poco, porque está duro esto. Está duro. No, vea, compañero, todo cambio genera a veces miedo. Yo sé que cuando a veces uno cambia de celular, a veces el nuevo no le entiende mucho, ¿verdad que sí? Y, y ahí poquito a poco, como dice el dicho, traveseándolo, utilizándolo, uno le va entrando en confianza. Entonces todo cambio genera miedo. Lo importante es que nosotros debemos de saber que nosotros no trabajamos solos. Nosotros no trabajamos solos. Nosotros tenemos la bendición que Dios siempre nos acompaña y el Espíritu Santo ahí está con nosotros. Y es cierto, yo lo comprendo. A veces da enojo, claro, porque los papás creen. Vea la situación de la pandemia. La pandemia vino a hacer un daño grande. Entramos en un confort que ni quiera Dios.
¿Qué pasaba aquí en Santa Cruz? Decían los papás, algunas catequistas lo mencionaron, decían los papás que ellos estaban ganando el salario de la catequista. Ustedes saben que nosotros no somos, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos de corazón. Y vean lo que decían los papás, porque en la pandemia ellos tenían que trabajar con los niños. Bravos, porque no querían hacerlo, que eso le correspondía a la iglesia. Sí, este año a mí me tocó dar catequesis para adultos. Es otra cosa diferente, el deseo de aprender, de conocer la doctrina de la iglesia, de qué era esto, para qué era lo otro. Qué diferente es, y qué lindo fuera que los niños tuvieran ese, o los muchachos, los adolescentes tuvieran ese interés y poder explicarle nuestra fe, qué es la fe de la iglesia. Porque a veces nos confundimos que el credo es la fe de la iglesia. No, esas son afirmaciones dogmáticas. Y creemos que la fe es el credo, y es muy diferente la situación ahí. Y la fe cuesta mucho enseñarla porque es vivirla. Tanto una fe pensada, una fe razonada, una fe vivida, es un montón de cosas que van juntas, que hay que enseñar de que existen y que se puede llegar ahí, pero hay que trabajar mucho en lectura, en conocimiento, en todo. Pero bueno, sí les comento. Ya la define el tema, ahora sí, con el asunto que venimos hoy. Sí les comento que los jóvenes, los niños tal vez no hacen esas preguntas, pero los jóvenes tienen un razonamiento donde ellos creen que la Biblia fue un invento que creo que como no tenía todo el tiempo del mundo, tuvo toda la habilidad para escribirla seguramente en un día o quién sabe en cuánto tiempo, ¿verdad? Porque así lo ven ellos, así porque no sé qué, porque no sé cuánto. Vean cómo andan nuestros jóvenes. Y de igual manera, los niños, pues de allá ellos no les han enseñado, yo diría que culpa, esos problemas vienen de los hogares. Papás, generar en los niños ese amor, ¿verdad? Espiritual. Así como, yo les digo a los papás, así como actualmente envían a sus niños a la escuela, aprendan a leer y se instruyan al colegio y va a dar la vida, igual tienen que enseñarles la parte de la fe. ¿Qué va a pasar en los momentos de esos niños pueden trabajo, pueden tener una buena estabilidad económica, pero la fe de ellos va a ser pobre. Va a ser pobre. Y los papás eso no lo valoran, no lo ven. Ellos creen que no es tan necesario. Hay que trabajar de la mano con los niños y hay que trabajar siempre en los cierres. Se recomienda hacer un taller para papás. Yo sé que a veces el tiempo de ustedes como catequistas es tal vez ocupadito, ¿verdad? Pero no debemos dejar eso, porque también es importante a veces catequizar a los papás. Porque sí, les digo, es un reto grande. Es un reto grande, por el mismo camino, ¿verdad? Y los animo a que no se desanimen por situaciones, porque pasarán. Caminaba con el Señor, escuchaban, ¿y qué pasó? Lo traicionó. Entonces, debemos de pensar que existen esas situaciones donde la gente no quiere, pero que Dios pone para que ese corazoncito de esa persona lo cambiemos. Con amor, claro que sí, con amor. Con el testimonio también,
cuando yo les hablaba del testimonio, les comentaba que podía ser de usar también incluso hasta de nosotros mismos, y que si la guía sugería algún testimonio en especial, lo podíamos comentar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos animamos, nosotros los podemos dar. Pero para los jóvenes a veces es como más relevante. Uno sí, pero para otras personas como que hable del testimonio de uno como que no, porque ellos están acostumbrados a estar interactuando con uno, que eso a ellos los saca, ¿verdad? No, es que la catequesis en iglesia, ella es así, ella no le resuena ese, pero a veces es importante también tomar en cuenta a otras personas por esa situación. Había otra persona que había quedado, disculpa, creo que era doña Sonia, para que nos comente, por favor. Bueno, entonces, no está doña Sonia, no me digas que me fue. Doña Sonia anteriormente había levantado la manito, deseaba compartir con nosotros. Disculpe que se nos hizo larga la conversación con el señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio ya de manera. Espero que en esta noche puedan compartir dudas, podamos aclarar, podamos también compartir la experiencia de Abraham. Si lo lograron, ¿qué les causó a ustedes cierta tal vez impresión, que tal vez ustedes se quedaron ahí, ¿verdad? Analizándolo? Quería que compartieran esa experiencia. Gabriel. Sí. ¿Lo escuchamos, Gabriel? Gracias. Bueno, mi experiencia con esta planeación, pues como catequista nuevo y pues al menos en mi caso trabajo con jóvenes, creo que es un reto, ¿verdad? Supone un reto porque nunca
había creído que la iglesia tuviese una estructura tan formal y tan bien guiada de cómo dar un encuentro. O sea, pensé que era algo más, más a lo libre, a lo que yo pueda sentir, a lo que yo pueda conocer, y realmente no es así. Realmente la iglesia como madre me toma de la mano, siento que me toma de la mano y me dice, es por aquí, hágalo de esta forma, váyase, utilice estas herramientas, utilice este método, ¿verdad? Entonces, por un lado, me gusta saber de que hay una estructura, hay una metodología, un paradigma que me guía y que me da la orientación, pero al mismo tiempo me asusta, ¿verdad? Porque es un reto, la planificación se va a convertir en un reto y un esfuerzo que pues va todavía más al amor que ya tengo y que creo que tenemos también en cuanto a la entrega, pues se va a ver más reflejado porque hay que meterle amor. Hay que hacerlo con amor, la planeación, para que rinde esos frutos. Y yo comparto el sentimiento de Marconi, creo que era Marconi que lo mencionaba, en cuanto a veces que no sentimos o sentimos que no vemos los frutos, ¿verdad? Sentimos como que los jóvenes están reacios, llegan con pocas ganas de participar, es muy complejo, ¿verdad? Motivarlos. Hay encuentros que son positivos, hay otros que no tanto, dependiendo del tema. Entonces, yo en esos casos lo que hago es imaginarme a María al pie de la cruz, viendo a su hijo crucificado, que pudo haber pensado, ¿verdad? Todo ese esfuerzo de tantos años de criar a este hombre, y miren cómo terminó. Pero sabemos que la historia de Jesús no terminó en la cruz, ¿verdad? Él resucitó. Pero eso mismo nos pasa a nosotros cuando estamos con estos jóvenes. Puede ser que ahí no vemos los frutos, ¿no? Ahí no lo estamos palpando, no son visibles, pero el Espíritu es el que actúa. Esas palabras que les estamos dando puede ser que ni siquiera seamos nosotros las que las veamos, ¿verdad? No veamos esos frutos. Entonces hay que confiar como María al pie de la cruz, así también nosotros, confiar de que es el Espíritu el que realmente es el que está haciendo el trabajo y nosotros somos solamente instrumentos. Entonces, nuevamente a la planeación, tenerle fe, echarle ganas, creo que es un reto, pero hay que tener esa paciencia. Creo que no va a ser tampoco de la noche a la mañana que vamos a tomar esa planeación y ya la otra semana la estamos haciendo perfecta, no. Realmente va a haber un periodo, ¿verdad? De aprendizaje, una curva de aprendizaje, tal vez para unos más largas que otras, pero va a haber un periodo que va de maduración en el entendimiento y en el desarrollo del conocimiento necesario para pues, desarrollar esta planeación como debería ser. Y esa es como mi aporte. Gracias. Gracias, Gabriel. Hay alguien que tiene levantada la manita, lo que pasa es que yo no veo quién es, solo veo que le levantaron la manita. Dale, me hace el favor. Tiene la palabra. Ya la bajó. Ya se nos arrepintió. Bueno, me tiene preocupada algo y sí les voy a decir. La metodología de esta noche en realidad era más que interactuaran ustedes y no yo, porque ustedes iban a compartir la experiencia que han vivido en hacer el planeamiento, en hacerlo ya de forma física. Ustedes eran los que iban a compartir las dudas,
compartir el sentimiento, ¿verdad? De sentarse y hacer ese planeamiento. Sí, sí les comento que a veces sentimos miedo, decía el compañero, sentimos ese como miedito. Pero si, por ejemplo, alguien no sabe hacer un queque o arroz con leche o algo así, ¿verdad? Pero si a mí me dan una receta y yo trato de llevar al pie de la letra cada elemento de esa receta, yo puedo lograr hacerlo. Y si le pongo un poquito más de amor, todavía mejor, ¿verdad? Entonces, así pasa con el planeamiento. Yo creo que yo les había enviado incluso la plantilla que dio la hermana, en la parte de arriba, eso da bastante explicación, una explicación breve, pero es sencilla. Es que en lo sencillo a veces están las cosas que podemos comprenderlas mejor, porque yo les puedo meter o los puedo mandar a leer un libro completo y ustedes van a quedar tal vez más enredados. Y no se trata de meterlos en miedo, en susto, ni nada de eso. Se trata en que ustedes puedan visualizarlo de la manera más sencilla y de la manera en donde ustedes se identifiquen con el planeamiento. Sí, les digo, la guía es esencial. La guía es esencial porque la guía muestra los 3 momentos de la catequesis, los 3 actos catequísticos, que es la experiencia. En la guía, como son textos, digamos, que como los nuevos, habla de la experiencia humana, de la experiencia de fe y de la respuesta de fe. Los nuevos, algunos ya cambian esa modalidad, porque a veces sí dicen experiencia, algunos dicen desde nuestra vida y experiencia, desde Jesús habla nuestra vida y caminamos con Jesús. Entonces, ahí igual encontramos los 3 momentos de la catequesis. Por eso, como punto número 1, yo les había dicho que es importante leer las orientaciones de la catequesis que están en la guía. Pero es van enumerados para que ustedes vayan fácil y sencilla y puedan hacer el planeamiento. ¿Habrán dudas? Claro, pueden haber dudas, no se sientan mal. Las dudas a veces nos ayudan a mejorar, nos ayudan a entender mejor las cosas. Y sí les digo, a veces esas dudas no solamente a ustedes les ayudan a todas las personas que, por ejemplo, en este momento están en este chat. Porque puede ser la de otra compañera o de otro compañero, pero no me animo tal vez porque tal vez pienso que la pregunta mía es algo como muy fuera de verdad. Pero es importante que cualquier plan haga. Y sí les comento que el día de esta noche, ¿verdad? Estaba planeado de esa manera, que sean ustedes los que compartan más las experiencias y no que me escuchen hablar a mí. Yo darles respuesta a las necesidades o dificultades que tuvieron a la hora de hacerlo. Pero de igual manera, si no lo hicieron, porque tal vez yo sé que en estos 3 días ustedes tienen que también sentarse, como dice el dicho, a digerir toda la información. Yo se los propuse porque sí necesitaba saber si lo lograban hacer, si no lo lograban hacer, si alguien tal vez lo había hecho, porque a veces hay personas que tal vez tienen más preparación en cuanto a que ya tal vez lo conocieron más el año pasado o tuvieron o recibieron algún tipo de taller, entonces sí lo conocen.
también es bueno que esas personas, si yo lo conozco y yo lo manejo, pueda compartir con los demás de mi parroquia mi experiencia y mi conocimiento. Recordemos de que Dios siempre nos dice que lo que recibimos gratis, démoslo gratis. Si nosotros sabemos de qué sirve todo ese conocimiento en nosotros, sí nos ayuda a nosotros, pero somos iglesia, ¿verdad que sí? Entonces debemos de trabajar también en comunión. Es bueno que el conocimiento, cuando es grande, lo podamos compartir con los demás. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia o alguna duda o pregunta? Adelante. Adelante, Flor. La escuchamos, Flor. No sé qué pasó. ¿Me escucha? Sí, claro. Se mutió, doña Flor. Si gusta, vuelve a activar el micrófono. Yo me puse a hacer ¿verdad? No sé si quedaría bien. Por ejemplo, el proceso del nivel de catequesis de confirma. Dice el nombre del encuentro. ¿Quién soy y quién quiero ser? ¿Me escucha? Sí, claro. Continúe. Escucha, dice, encuentre, como dice, escuchen. Dice, escuchen esto, compromiso, siempre ¿cómo se dice? Compromiso. Ay, me enredé ya. Un hombre tiró una semilla, brotó sin que nadie la cuidara, ¿verdad? Entonces yo pienso que es el bautismo en la persona. ¿Qué me dice a mí este texto? Sé que parece con el bautismo, que todos somos bautizados y hemos puesto la semilla de la fe en cada persona, ¿verdad? En la humanidad. Y esa semilla crece, que es el bautismo. Y ya nosotros, los padres, tenemos que guiar al niño con el bautismo, después con que vaya para que haga la primera comunión, el primer año, el segundo año y el tercer año la primera comunión. Luego, aquí donde vivimos nosotros, que vivimos en Marbella, que pertenecemos a 27, nadie sigue. Termina la primera comunión y se suspende la catequesis y sigue hasta cuando tiene 14 años, 15 años, que va a hacer la catequesis de confirma. Y luego hacen la confirma y, como estaba diciendo Marconi, brillan por la ausencia. Brillan por la ausencia. Los padres, los jóvenes. Bueno, parece que aquí en Marbella no hay jóvenes. Yo creo que todos somos adultos. Bueno, luego seguimos. Dice, el ser uno mismo. Es en experiencia humana. El ser es uno mismo. Saber las actitudes de los jóvenes. Tenemos que saber las actitudes de los jóvenes cuando ya estamos dándole la catequesis. Antes no podemos opinar, ¿verdad? Sabemos que crecer físicamente y verbalmente y espiritualmente tenemos que crecer y enseñar a otro. Dice, crecer en la fe, en las actitudes de los
de las personas. Hay actitudes diferentes, todos no somos iguales, tenemos diferentes opiniones, voluntades. Dicen unos, yo voy a misa, otros dicen que voy a hacer a misa, no pierdo tiempo, no vamos a catequesis, ¿para qué va a ir mi huila ahí si esa señora no enseña nada? Y empezamos a tejer, ¿verdad? Esas son las opiniones que opino yo. Y hasta ahí llegué porque casi que me costó entender. Yo estoy muy emocionada. Emocionada, ¿será que ni escribo y después me olvido lo que escribo? Buenas noches. No, tranquila, doña Flor, tranquila. Muchas gracias por compartir su experiencia, pero para también ayudarle más a su duda, tal vez, o no sé, porque a veces se le olvida, dijo usted, de dónde salieron las cosas. Vea, Sí. ok. Primero que todo, recordemos que hay que leer las orientaciones, ¿verdad? Después vamos a trabajar con la fecha. Tenemos dos tipos de fecha, la fecha actual y la fecha en tiempo litúrgico. Entonces vamos a marcar si estamos en Adviento, Navidad, si estamos en tiempo ordinario. Ahora estamos en tiempo ordinario. Tiempo ordinario, correcto. O si es en Pascua, porque sí necesitamos como presentar ese tiempo litúrgico, ¿verdad? Que va de la mano de la fecha actual. Por ejemplo, decimos, bueno, hoy es 11 de agosto, 10 de agosto del 2023. 10 de agosto. 10 de agosto del 2023. ¿Sí? Y igual marcamos la fecha en tiempo litúrgico. Ahí tenemos ya el primer paso, el segundo paso, que era el nombre del encuentro, y el tercer paso, que es la fecha. Vamos al cuarto paso. La guía nos va a dar el texto iluminador de cada encuentro. La guía, ¿verdad? Sí. Que es el cuarto paso. Entonces, nos vamos a la guía y buscamos el texto iluminador y ahí ella nos lo va a dar. Nos vamos a la guía y buscamos el eje del encuentro. Sí, sí. En la guía lo vamos a encontrar también, el eje del encuentro. Entonces, leemos el eje del encuentro y ese eje del encuentro nos va a indicar los 3 sets de cada acto catequístico. Recordemos que tenemos 3 actos catequísticos. Para ponérselas así como más sencillo, yo les voy a hablar entonces de la experiencia humana. Sé que no se debe decir eso, se debe decir con las palabras correctas, que es desde nuestra vida y experiencia, pero para que ustedes me lo puedan comprender, les hablo también de experiencia humana a ese mismo. Ahí vamos a encontrar el primer ser de la experiencia humana. Vamos a encontrar el ser de la experiencia de fe y vamos a encontrar el ser de la experiencia de la respuesta de fe. Entonces, ya teniendo nosotros los 3 ser de cada momento, entonces sí, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué deseamos o qué propone la iglesia que ellos tienen que saber? Entonces, dependiendo del ser, se saca el ser. Por eso tienen que tener el ser que muestra y que indica la guía. Y el saber hacer va a ser el compromiso, se podría decir, a qué los compromete ese ser que nos estamos dando. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos dar como un compromiso que a través de todo el encuentro vamos a ir formulándolo. Vean que ahí ya tenemos prácticamente
la parte donde nos habla de todo el contenido. Algunos traen el propósito y dice propósito con gesto y palabra. El de la hermana lo que trae es el último que dio el Senacat, y digo el de la hermana porque ella fue la que nos lo envió, la hermana Olga, la coordinadora general de la diócesis, de la catequesis, ¿verdad? Ahí nos muestra, dependiendo del que vamos a utilizar, nos muestra uno, no son contenidos, son elementos. ¿Cuáles son los elementos propios de cada momento catequístico? Que yo les decía a ustedes, si hablamos de la experiencia de fe, hablamos de la acogida, del intercambio sobre la experiencia vivida, de la experiencia humana que se lleva al encuentro y de la entronización de la palabra, porque la entronización de la palabra es el cierre, digamos, que nos prepara para la escucha. Entonces, la acogida, un saludo fraterno. Intercambio sobre la experiencia vivida. Bueno, en el primer encuentro no vamos a tal vez tener un intercambio tan grande, o a menos que sean de segundo nivel y queremos preguntarles algo que nos compartan ellos de primer nivel, o un recuento así como muy breve. La experiencia humana para ya llegar al encuentro, eso nos va a ayudar a que nosotros, de ese intercambio, de esa conversación que tuvimos amena con ellos, a través de palabras nosotros vamos a llevarlos a la experiencia humana de ellos y bajarla al encuentro. Recuerdan ayer nosotros hicimos un pequeño juego en este momento, donde yo les decía a ustedes la importancia de que cuando uno viaja, sabe que tiene que llevar algunas cositas, que hay que planear qué es lo que uno va a llevar o cómo uno se va a organizar para. Entonces, ese era el fin de la dinámica, ¿verdad? Y igual, en el intercambio yo les hice preguntas. Cuando llegamos a la entronización de la palabra, ustedes escucharon un canto. No se hace, o sea, aquí no se hizo porque como estamos de forma virtual es un poco más difícil, ¿verdad? Pero sí les comenté a ustedes que debíamos de hacer un altar, que se hace la procesión con la Biblia cerrada, que hasta que está en el altar se abre la Biblia y que la acompañan 2 velas. Al estar la Biblia abierta, tienen que acompañar las 2 velas encendidas. Cuando trabajamos con niños se les sugiere que sean velas de mentiritas, dijeron los niños, para evitar cualquier situación de... ¿Alguna otra persona que quiera compartir? Porque si no, entonces solo me van a escuchar a mí, yo quiero escucharlos a ustedes también. Don Sergio. ¿Me escuchan? Lo que tengo problemas con la cámara, no, la tengo como bloqueada, no sé por qué. Sí, claro. No se abre. Tenerla levantada, dice. Ok, si me escuchan entonces no hay problema, ¿verdad? Sí, claro, comparta experiencia. Ok, mi experiencia es una singularidad, una curiosidad más que todo, realmente. La hoja que lo dio, lo llené. Ajá. Y disculpa que haya entrado un poco tarde, pero resulta que aquí donde yo trabajo en un hotel, entonces tengo que estar pendiente con los clientes. Ajá. Y da la casualidad que ya me llamaron en el momento menos preciso porque tuve que ir a reparar ahí unos tubos de salida del agua. Y ya vine casi corriendo para acá prácticamente. Pero aquí estoy, digamos. Mi tipo de trabajo a veces me presta para esas situaciones. Disculpa por ahí, ¿verdad?
Sí, claro. Y sobre la experiencia, y claro, y yo me siento ahí contento porque uno aprende realmente. Y eso es lo que me gusta. Para mí el conocimiento es poder. Poder para ayudar, poder para avanzar, poder para decir si se puede. No es fácil, pues se puede llegar a comprender con paz y tranquilidad, ¿verdad? Y referente sobre la guía y la experiencia, yo era que siempre he tenido una curiosidad, tal vez usted me la responde, porque el texto que se da en la guía completamente no concuerda con la Biblia. Cierta parte sí, pero cierta parte no. Así que se la voy a leer. Es como que la resumen, pero en pequeños trozos. Como que lo hacen resumido. En la guía lo hacen resumido y en la Biblia como que más completo. Y normalmente yo hago esa experiencia conforme a la Biblia. Y si yo la guía, ella me está diciendo otra cosa. No, Entonces para mí hay un choque porque mi mente empieza a trabajar, pero si aquí me dice una cosa y aquí me está diciendo otra cosa y mi mente empieza a disparar ideas diferentes. Entonces me adapté con la Biblia. Tengo que leer una cosa pero con el texto. ¿Ya? No sé si a los compañeros le ha pasado que en la guía dice una cosa y la busco en la Biblia completamente todo lo contrario. Y lo voy a, digamos, compartir, leer lo que dice la guía y aquí tengo mi Biblia, qué es lo que dice. Si están pendientes ahí, y te dice aquí, yo estoy con el primer nivel, ¿verdad? Para que tengan idea. Esta es la lectura del primer nivel, donde Dios me regala la creación. Y aquí estamos en Eclesiástico, capítulo 39, versículos 25 al 27. Primero voy a leer la guía. No sé si me escuchan. Sí, claro. Continúe. Los bienes fueron creados desde el principio para los hombres. Lo que es de primera necesidad para la vida del hombre son el agua, el fuego, el hierro y la sal, la harina de trigo, la leche, la miel, el jugo de uva, el aceite y la ropa. Todo esto es un bien para los buenos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora voy con mi Biblia. De lo cual dice que es, desde el principio destinó bienes para lo bueno y para lo malos. Bienes y malos. Las cosas más necesarias para la vida humana son el agua, el fuego, el hierro, la sal, la harina, la leche, la miel, el vino, el aceite y la ropa. Todas estas cosas son buenas, pero para los malos se vuelven malas. Una parte prácticamente no concuerda con la guía, algunas palabras, y se contradicen. No sé si ha notado esa curiosidad. Bueno, le voy a dar una pequeña respuesta a esa interrogante suya. Recordemos que las Biblias, dependiendo de la edición, a veces cambian algunas palabritas, ¿verdad? Primero. Después, que las Biblias debemos de reconocer si es católica o si es de alguna otra denominación. Porque también cuando es de otra denominación cambia y de una manera, aunque ustedes no lo crean, bastante. Entonces, el texto que da la guía no es tanto la lectura en general, ¿verdad? Sino es tomar la cita bíblica. Cuando nosotros vamos a proclamar, debemos de hacerlo de nuestra Biblia. Por eso debemos de cuidar que la Biblia que nosotros tengamos a la mano sea Biblia católica, ¿verdad? Que sea Biblia católica para que no demos la palabra de forma inadecuada. ¿De dónde vamos a nosotros a proclamar la palabra? Bueno, de la Biblia. Que los niños, los adolescentes y los adultos nos vean que no son inventos del catequista, que estamos utilizando la Sagrada Escritura. Entonces, sí les voy a aclarar, debemos de andar dos Biblias. Una en donde sea la Biblia que se entroniza y la otra donde nosotros podamos leer. Si no tenemos dos Biblias, entonces quitamos la Biblia que tenemos entronizada y con ella realizamos la lectura.
pero la proclamación, perdón, pero no lo vamos a hacer del texto de catequesis. Sí, mi Biblia es misionera, porque me gusta, digamos, lo complejo a mí realmente, me encanta. Porque aquí con esta Biblia me dispara otros versículos que me ayuda a reforzarme para tener una idea mejor realmente. Esta Biblia me encanta mucho por eso. Entonces me aclara muchas dudas. Y le voy a leer por lo menos la primera parte del primer nivel para que se tenga una idea, porque veo que hay muchos participantes y eso es bonito, ¿verdad? Entonces por lo menos la primera parte, ¿verdad? Claro. Ahí voy en esto. Voy conforme el folleto que los dieron, ¿verdad? Y voy a abrir aquí mi guía. Ok. Aquí donde dice, lectura general, bueno, yo puse lo que está en la Biblia, lo que queda Eclesiastés, capítulo 39, del versículo 25 al 27, donde dice el nombre del encuentro, Dios me regala la creación. ¿Ya? Donde dice proceso, nivel de catequesis, primer nivel. La etapa puse primera unidad, no sé si está correcto. Entre la fecha puse el 10 de agosto de 2023. Le dice tiempo litúrgico, puse tiempo ordinario. Ajá. De donde estamos. Donde dice aquí donde el nombre del encuentro. Ya. En esta parte donde dice que prácticamente he tomado detecto iluminador, que hace poco se lo leí, por cierto. Ajá. La lectura. Dice, voy a hacerle un breve rapidito, dijo espacio. Deme un momentito. Donde dice lectura en general son las orientaciones, ¿verdad? Y donde dice texto iluminador es el texto que usted me dijo de la cita bíblica. Okay. Entonces dice, correcto, voy a chatear ahí entonces. Donde dice, ¿qué dice el texto? Que ya se lo leí hace poco, no sé si los compañeros quieren escuchar de nuevo con mi Biblia o no. Donde dice, ¿qué dice el texto? Puse que Dios entregó bienes desde el principio al hombre, dando prioridad a sus necesidades para la vida del hombre, tales como el agua, el fuego, el hierro, la sal, la harina, etcétera, porque si escribo mal no me va a alcanzar en la hoja, ¿verdad? Solo se tenga una idea. Donde dice, ¿qué me dice el texto a mí? Ahí veo para que vean la diferencia de cómo me expresé. Dice, ¿qué me dice el texto? Dice, me dice que todo lo que tenemos es gracias a Dios, así de simple, no voy a complicarme. Más corto y más simple para que logren entender. Gracias. ¿Ya? Donde dice, ¿a qué me compromete este texto? Ahí vamos, la clave, dijo el hombre. Entonces, mi pregunta es, ¿me compromete a cuidar todo lo que tengo y también a compartir con aquellos que están pasando una necesidad? Y lo estamos viendo hoy en día. Y no en este tiempo, años atrás, porque me gusta ver la historia. Me gusta buscar información y prácticamente las singularidades de diferencia no son muchas, solo que ahora se ve más. Pero ahora mientras más tenemos, menos damos. Quieren compartir. Entonces por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Mientras más sabemos, tenemos que aprender también a dar. Hoy estamos recibiendo el conocimiento de parte de usted y eso es lógicamente por la oportunidad que nos da el Señor. Pero así como también nos está transmitiendo ese conocimiento, nosotros tenemos que aprender a transmitir ese conocimiento de una forma clara y directa, como se dice ahora, cortito y claro, no más de eso. Ya, sigo con la hoja. Donde dice aquí, donde se toma el eje del encuentro, voy con una experiencia humana, ¿verdad? Ahí donde el verbo ser, que yo lo determino como conocimiento para que me entienda un poco mejor. Entonces, en esa parte puse recordar que todo lo que existe desde el más pequeño al más grande es maravilloso. Puse eso por una razón muy simple en mi forma de pensar. Muchos hemos olvidado de dónde venimos, nuestras raíces. ¿Qué está haciendo la humanidad? Destruir. ¿Qué está haciendo el hombre? Prácticamente llevando este mundo al exterminio. Entonces hemos olvidado que debemos cuidar y hemos olvidado realmente que tenemos un padre. Léame por favor el eje del encuentro, porque recordemos que el ser de cada experiencia sale del eje del encuentro. Sí, comprendo. Se lo voy a leer entonces. Toda la naturaleza es maravillosa. Dios la creó para todos los seres humanos. Lo que creemos en Él. Vemos en la creación su mano bondadosa. Entonces la miramos y la compartimos con los demás. Y es por eso que me estoy expresando de esa forma.
Ajá. ¿Cuál es el ser aquí de la experiencia humana? De la experiencia humana es que tenemos que recordar. Yo trabajo mucho con los verbos que tengo, con los adjetivos realmente. Me gusta Ajá, usar pero esa palabra porque me guían. propiamente sin cambiarle ninguna palabra, usted la va a señalar en el eje del encuentro de su guía, sin cambiarle ninguna palabra. ¿Hasta dónde llegaría el ser ahí? El ser. En ese eje de encuentro que usted me leyó. Mm. Sin cambiar nada, y como decir que toda la naturaleza es maravillosa, sin cambiar nada. O recordar que toda la naturaleza es maravillosa. Entonces, eso es lo que usted tiene que poner ahí, sin Entonces, cambiar esos adjetivos no los uso. el ser, no, todavía no. Eso se pone cuando se hace un propósito. El objetivo, el verbo, perdón, se hace cuando hay un propósito. Cuando se ponen los propósitos, entonces sí. Yo les decía que a veces se utilizan los que ya están recomendados por la teoría de Manzano y ¿cómo es que se llama el otro? Es que son nombres raros. Ahorita La hermana Elizabeth me lo compartió. Lo que voy a hacer yo es memorizarme en memoria todo eso, porque ¿qué lo tal? que yo estoy utilizando fue lo que la hermana Alejandra nos dio a nosotros y lo enseñó de esa forma. Entonces yo trabajo con esa línea porque ya la conozco. Pero ahora con esta explicación que me digo que no, absolutamente solo uso la palabra sin cambiar nada, simplemente yo sé que tengo que poner toda la naturaleza es maravillosa y simple, no más Ajá, de eso. correcto. Ya el saber y el saber hacer, entonces sí, entonces ahí sí le queda la creatividad suya porque usted va a decir, bueno, toda la naturaleza es maravillosa. ¿Qué es lo que yo o la iglesia envía para que ellos deben de saber? Usted se hace esa pregunta, ¿verdad? Si toda la naturaleza es maravillosa, entonces, ¿qué es lo que ellos deben de saber de esa naturaleza? ¿Y cuál va a ser el saber hacer? ¿Cómo deben de cuidar esa naturaleza? ¿O qué deben de hacer para cuidar la naturaleza? Viera que yo a veces uso métodos, digamos, no antiguos, creativos, por decirlo así. Prácticamente de una forma que ellos comprendan. Yo tengo prácticamente, les compro juguetes para hacer cosas recreativas y conforme eso van adivinando conforme lo que estamos viendo, ¿verdad? Que den respuesta. Y uso una lupita. Ajá. Casualmente yo compré una lupa para que ellos me buscaran, identificaran que identifiquen ellos claramente qué entienden, qué es lo que ha creado Dios y cuál es lo que ha creado el hombre, para que distingan las dos cosas. Entonces yo les doy una lupita a ellos y van buscando las cosas más chiquititas para mostrarles que en toda parte del mundo, por muy invisible que sea, existe vida. Y esa vida es por gracia de Dios. Y también les enseño a ellos que también el Señor le dio la capacidad de crear cosas, ¿ya? Pero lo natural es de Dios y lo artificial es del hombre. Entonces ellos tienen que identificar propiamente eso. Esa técnica la puede aplicar donde dice experiencia humana propia del encuentro. Es el punto número. Propiamente se hace ahí. Ajá, porque Sí. recuerde que primero es la acogida y luego el intercambio de la experiencia vivida. Y en esa experiencia humana es donde nos bajamos, ¿verdad? Como a través de preguntas, de algún tipo de actividad, de una dinámica, para que ellos comprendan un poco mejor qué es lo que queremos que ellos conozcan en el encuentro y por qué. No, sobre eso, digamos, yo lo estoy leyendo conforme, lógicamente, lo que está acá, pero lógicamente en la práctica es otro 100 pesos, por decirlo así. Lógicamente uno tiene que primero aprender a sonreír. Y si uno tiene problema en su casa, dejarlo ahí, porque resulta Correcto. que hay muchos que lo sentimos con presión, y eso es claro. Yo no lo culpo a nadie. Por mí ha pasado que tengo tanto trabajo, salgo tan cansado, y en la parte en que vivo, bueno, a veces se pone complicada la lluvia, ¿verdad? Y
tuve que prestar un local ahí prestado ahí para darle catequesis a los niños, que es de la comunidad. Entonces yo compré el material, la sillita, de mi parte para ellos, ¿verdad? Pensando en ellos. Y en la escuela nunca me gustó porque para mí es una responsabilidad grande. Yo andar detrás de una llave no me gusta. Y en esas cosas soy demasiado serio realmente, muy celoso por ahí. Entonces yo soy el dueño de mi tiempo y de mi llave en la bodega que me dieron. Entonces yo lógicamente aprender a sonreír sin importar lo que pase, porque los niños, y ahí, usted los maltrata mal, es una mala sonrisa, un mal gesto, los niños son una esponja, van a absorber todo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los saludo amistosamente, sonrío, les tengo algún cubitito, cualquier cosa, le hago que se pongan en confianza conmigo. Siempre hay uno que va a ir medio triste y alguno me da con los ojos medio cerrados, lógicamente, durmiéndose por decir así, pero hay que animarlo, porque eso pasa y los niños son niños y a veces los papás lo van a llevar por simple obligación o porque saben que tienen que hacerlo, entonces y los niños no comprenden eso realmente. Hay que saber eso. Entonces, lógicamente, uno saluda, animación con ellos, los recibe y todo, y ahí vamos, ahí parte de la acogida y vamos metiendo ahí hasta llegar a la experiencia humana. Y entonces, la parte lo bonito de trabajar con niños que uno aprende también, porque a veces hace cosas un niño que a veces uno se imagina, pero como yo no vi ese en ese punto, pero ya en ese momento uno lo ve. Y a veces de las cosas más simples, de las cosas más humildes y más sencillas, es cuando uno más aprende. ¿Y dónde aprende uno? De corazones humildes y puros. ¿Y quién no tiene en este caso? Un niño. Y a uno grande no digo que no lo tiene, pero tenemos una mente de, por Dios, muy madura, por decirlo así, para no ofender. Ahí digo por qué hable así, pero es la realidad. Ya como adulto la mente dispara cosas que no debe. En cambio, un niño es inocente, usted puede hacer cualquier cosa y ellos nunca lo van a ver como mal. Sí. Entonces, en ese caso, yo realmente soy muy cuidadoso. Y entonces uso un método así que yo le llame la atención y que le llame la curiosidad de hacerlo, ¿verdad? Porque si yo les digo, vayan y busquen ahí qué es la creación de Dios, cómo identificar una ramita o algo, de esa forma cruda y seca, y ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando yo mismo. Es la forma que empiezo, ¿verdad? Pero si yo No, soy creativo, uso una lupita o es una cualquier cosa que la dibuje. es importante tener creatividad y vea que el mismo planeamiento se presta para ese tiempo, ¿verdad? Para tener ese tiempo de creatividad, de enseñarles a ellos de una manera diferente, a través de la conversación, a través de la interacción, a través de un juego, a través de algo donde ellos lo vean como más sencillo de aprender. No tanto que sea de nosotros que hablar y hablar y hablar y hablar, no, de que ellos expresen el sentir, el compartir, de que ellos también digan lo que ellos creen, de que ellos sean importantes en el proceso porque se sienten escuchados. Entonces, yo le comentaba anteriormente a don Sergio que del eje del encuentro sale todo lo ser, no le vamos a cambiar nada. Ahí en el ser, si ustedes ven, y les voy a compartir brevemente el que él hizo. Toda la naturaleza es maravillosa. Ese es el ser de la experiencia humana. Dios lo creó para todos los seres humanos. Los que creemos en Él, vemos en la creación su mano bondadosa. Hasta ahí llega el ser de la experiencia de fe. Y la respuesta de fe es la siguiente. Entonces, la admiramos y compartimos con los demás. Vean que aquí nos manda a admirarla, quiere decir también cuidarla, ¿verdad? Nos dice como una palabra clave, pero también hay que cuidarla, no solo es verla así como algo lejano, no, también hay que cuidarla y compartirla con los demás. Entonces, ahí tenemos todos los ser, no tenemos que cambiarle nada. De donde sí tienen que surgir nuestras ideas propias del saber y del saber hacer. Porque de ese ser yo me voy a hacer la pregunta
qué es lo que es necesario que ellos se den cuenta, que ellos sepan, que ese saber sea más profundo y cómo lo voy a llevar a través del saber hacer. ¿Alguien más quería hablar? Disculpe. Así verás, la estamos pasando. Bueno, entonces ya está claro que en el asunto de ser, práctica y movimiento, no cambiar nada, solo prácticamente en la actitud de saber, en esa acción es nada más. Porque yo la tengo de esa forma para mayor facilidad entre conocimiento, actitud y compromiso. Y aquí sale entre ser, saber y saber hacer. Entonces, para estar claro en lo que es en el verbo de ser o el conocimiento, ahí no se cambia nada. Y lo que está en el saber, sí vale la creatividad que hace poco me dijo. Y el saber y hacer, que es el compromiso, tampoco se va a cambiar nada. Es así, para estar claro. Ajá, no, en el saber hacer, sí usted tiene que tener más creatividad, ¿verdad? Pero todo tiene que, como dice el dicho, girar con el ser, ¿verdad? El ser nos lo da la guía. El saber, nosotros vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué deben de saber ellos? Y el saber hacer es cómo yo lo voy a poner en práctica, podríamos decir, eso que aprendieron, ¿verdad? Es prácticamente el compromiso, el saber hacer. Sí, ese es el compromiso. Son prácticamente las 3 dimensiones en la forma en que lo veo. Solo que aquí no está muy claro, pero sí, el orden es igual, 1, 2, 3. Sí. El orden prácticamente es el mismo. Planteado, tal vez es que no decimos no está muy claro porque vemos ordenado de manera diferente a como hemos venido acostumbrados a hacerlo. Pero si ustedes lo leen detalladamente, ustedes van a decir, aquí está todo lo que ya nosotros más o menos veníamos haciendo, pero hay partes que hay que enfocarse más. Antes nos enfocábamos un poquitito más en la parte magisterial, ¿verdad? Y no tanto en la vivencia. La vivencia es importante. Nosotros podemos enseñar a los niños mucha información, pero si no tienen vivencia, esa información al mes se les olvida. Entonces, por eso es importante también la vivencia. Y por eso yo le decía a usted, muy linda la técnica que usted sugiere para enseñarles lo de la creación. Son técnicas que uno aplica y a los niños les queda, yo le aseguro que si toda la catequesis usted les puede hablar de la creación y la información a ellos tal vez no va a ser tan significativa como esa pequeña actividad donde usted les dio la lupa y ellos lo van a tener como más significativa. Entonces, por eso todo el planeamiento está centralizado en cada momento. Ya como les decía ya a ustedes, viene un estudio grande donde por eso propone, ¿verdad? Está en nosotros en que llevemos el planeamiento de la manera que debe de ser para que esa idea o ese fin pueda llevarse a la meta. Porque ya cuando nosotros decimos, no, es que esto no me parece así, lo voy a hacer a mi manera, entonces, aunque no lo creamos, cuando ya nosotros pensamos así, se va a oír fea la palabra, pero me van a disculpar, ¿verdad? Pero tengo que decirla. Cuando ya nosotros pensamos así, nos estamos volviendo un poco soberbios, porque ya es lo que a mí me parece y no lo que a mí me manda la iglesia hacer. Entonces, sí, en esa parte yo sí les digo, la obediencia es buena. Yo sé que en la catequesis existen a veces algunos. Espero en Dios que en este caso yo creo que no, porque si atendieron el llamado a la formación, creo que están anuentes a servir como debe de ser, a ser catequistas actualizados y bien formados. Sí recuerdo aquí en Santa Cruz una frase famosa y yo siempre la comento porque en el tiempo que
que Padre Fren estuvo aquí en Santa Cruz, él mucho nos la repetía a los catequistas. Él decía que catequista que no se forma, se deforma. Y deforma a los niños. Entonces, sí, algo muy importante que... lo siento. Ajá, lo escucho. Era que algo que yo hago, no sé si estará bien, pero yo siento que el Espíritu Santo me habla y yo lo hago. Porque a veces uno planea y uno revisa hasta 2 o 3 veces, pero resulta que estando en el punto, a veces las cosas salen diferentes, porque las cosas tal vez no como uno le espera. No sé si le ha pasado algo en eso, es curioso realmente. Entonces, para mí, mis términos que yo llevo para ellos como una regla de oro prácticamente que yo les enseño a ellos desde el principio a final es, primero es el compromiso, el respeto, la humildad y sobre todo ayudarse uno con ellos. Para mí eso les enseño porque eso les va a ayudar a ellos a crecer realmente. Es cierto que lo está formando, pero también es parte para ellos formarlo en eso, ¿entiendes? Más bien yo hice una como tipo dinámica con ellos de cómo enfrentar los problemas. Primero antes sin esperarlo y después viendo el problema. Entonces, ¿qué hice? Tomé 2 globos, los inflé, uno le cerré la vista, ¿verdad? Y eso sin esperarle, claro, y le exploté el globo, pero a distancia que no tuvieran, digamos, problema, ¿verdad? Solo, y yo me puse, pues, pero normalmente largo, y exploté el globo y se asustó, ¿verdad? Los que están viendo, lógicamente están viendo y reaccionaron diferente, los otros niños. Pero resulta que el que tenía los ojos vendados reaccionó de una forma espontánea. Ay, yo grité, y después se lo hice, yo me puse a distancia, le enseñé el globo, se lo inflé y se lo enseñé, y después lo exploté frente a él. Fueron 2 acciones que tuvo, 2 tipos de emociones, entonces le expliqué las 2 formas. Y esto pasa en la vida, Leo. Cuando uno va creciendo, se va formando, va a encontrar situaciones que tiene que resolver con las buenas decisiones, Leo. Por eso uno tiene que tener la capacidad de llegar a entender, por eso les enseño el compromiso. Las cosas no se toman así a la ligera, ¿no? Hay que pensarse bien. Ahora ya le exploté el globo como un significado de que el problema está y lo vieron así, de repente. Y se asustó, le digo. Sí, dice que le preguntó qué sintió y sintió miedo, sintió esa cosa y después no. Y después le digo, ¿qué sintió cuando vio el globo? Y nada, dice. Ahí tiene la respuesta, le digo. Así de simple. Le digo. En la vida caminamos, ya tuvo la experiencia del problema y sigue creciendo y más adelante usted va a tener un problema similar y le aseguro que va a tener la fuerza suficiente para poder resolverlo. Así es Dios, uno mismo. Uno va a la iglesia no porque es santo, uno va a la iglesia porque prácticamente le está mencionando a Dios que necesitamos de su amor, porque somos pecadores y sin Él no podemos salvarlo. Pero eso no quiere decir que va a ser fácil, que voy a encontrar piedra en mi camino, que me van a juzgar y desgraciadamente que todos los que estamos sirviendo lo están ahí en cualquier problemita señalarlo para que uno se retire, para que uno se vaya, que no sirve, que no sé qué, pero para las cosas buenas ni lo vuelven a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer uno? Someterse a la oración, más que todo leer mucho la Biblia, porque ahí encontramos todas las respuestas. Si estamos tristes, ahí las tenemos. Si ocupamos fuerza, ahí las tenemos. Si queremos un consejo de parte de Dios, ahí lo tenemos. Entonces, para mí la Biblia es la mayor riqueza que puede llegar a existir. Un tesoro que nunca va a cambiar, que ahí va a estar. Si queremos respuesta en nuestras vidas, no recurramos a personas que nos dan un mal consejo. Recurramos a través de la oración y hablemos con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber escuchar, pero no con los oídos humanamente, sino escuchar con los oídos del Espíritu Santo, ¿ya? Porque el diablo es muy áspero, para decir muy inteligente. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y el diablo usa la misma Biblia contra uno mismo. Y si uno tiene el conocimiento de acatar qué es lo que le está diciendo y qué es lo que pasa, muchos se vuelven protestantes por lo mismo. ¿Y por qué de católicos se pasan a ser protestantes, testigos? Por lo mismo, por falta de conocimiento. Por eso tenemos que aprender a enseñarle a los niños desde el principio para que nadie los pueda engañar. Uy, ay, disculpe, a veces me paso mucho hablando. Tranquilo, es muy importante el testimonio de cada uno y en este caso sí, a veces nosotros podemos llevar bien el planeamiento y una que otra cosita va a surgir,
va a surgir, no debemos de como inquietarnos porque tal vez no, es que tengo que hacer tal cosa. No, a veces suceden esos cambios porque la misma experiencia humana nos está llevando a esos cambios. Nosotros tal vez planeamos una cosa, no se nos dio, hubieron cambios, por eso es que está al final la valorización del encuentro, donde uno ahí hace el comentario. Bueno, en el encuentro surgió la siguiente situación donde se cambió tal dinámica por la actividad esta, o porque sucedió esto, o porque algún niño comentó algo muy especial para él. Entonces, por eso no quiere decir que esté malo. A veces son necesidades de los niños, necesidades de la misma catequesis. Entonces sí, es importante, igual lo que nos dijo usted de la Biblia, decía Padre Robin, ahora que está aquí en Santa Cruz, católicos ignorantes, católicos protestantes. Es importante instruirse, es importante leer, es importante conocer la Biblia, porque hay que ser sinceros. Los hermanos de otras denominaciones, ellos le hablan con cita bíblica. Claro, ellos las escogen para beneficio propio y bajo el entendimiento que ellos le quieran dar, ¿verdad? Pero es bueno leer, es importante. Hay también encíclicas que nos ayuda a tener ese conocimiento, que nos ayuda en la catequesis. ¿Alguna otra persona que quiera continuar también dando una parte que necesite aclarar? Doña Elisa, ¿la escuchamos? Bueno, yo solamente quería pues compartirles que en realidad uno cuando ve la plantilla de planeamiento pues ve tantas cositas que llenar, tantos espacios que uno dice, ¿cómo se come, verdad? Yo recibí la formación antes con el Senacat y en realidad no fue fácil. Pero una vez que ya uno se sienta, toma el tiempo, porque hay que tomar el tiempo. No hay que hacerlo deprisa porque no funciona. Y con plantilla en mano, Biblia, guía y texto, va a ser un planeamiento adecuado. Y eso, una vez que ya empieza uno a comprender bien cada parte del planeamiento, qué sé yo, si lo pone en práctica en 3 semanas, eso ya va a ser muy, muy fácil. Pero hay que ponerlo en práctica. Hay que hacerlo una, otra y otra vez, al punto de que yo lo comprenda primero para poder después hacerlo comprender. Entonces, yo lo que le pido a los catequistas, a los compañeros, es ponerlo en práctica. O sea, si no entendemos qué tengo que poner en cada espacio, la guía nos explica prácticamente todo. Incluso qué materiales debemos usar, qué actividades podemos hacer. O sea, en la guía encontramos lo que necesitamos, siempre dejándonos iluminar por la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que nos debe guiar para desarrollar un tema. Así que yo, de mi parte, pues, o sea, que no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque a mí, por lo menos a mí me costó mucho. Tal vez algunos tengan más facilidad, pero una vez que ya uno lo va desarrollando y gracias a Dios siempre hay personas que pueden explicar, ¿verdad? De cómo hacerlo. Y una vez que ya uno lo desarrolla, lo pone en práctica, sí se da cuenta que es lo mejor que puede hacer, llevar un planeamiento hecho. Porque
En realidad los temas no son difíciles. La guía trae todo lo que nosotros necesitamos y el texto trae todo lo que el niño necesita para recibir ese tema adecuadamente. Entonces, es solamente darle un buen uso al material que tenemos en la mano y pedir la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es fundamental. Eso sería. Gracias, doña Elisa. Levantó la mano. Creo que era Mercedes. Mercedes. La escuchamos, Mercedes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi comentario es este. Yo pienso, digamos, que muchos estamos iniciando en la catequesis, otros ya son bastante, ya tienen mucha experiencia en la catequesis. Pero, digamos, mi inquietud es esta, porque a mí me gustaría también que tanto los nuevos, pues ya, que llevan mucho tiempo en la catequesis, esto para todos es nuevo, ¿ves? Porque, esto del planeamiento a muchos sí, nos ha costado. En mi caso, en mi experiencia, no, porque digamos, yo de una vez, a mí me gusta prepararme con tiempo y creo que Dios me ha ayudado ahí porque el tiempo es el que tengo, digamos. Entonces a mí me gusta leer, yo ya me leí casi toda la guía, me la sé casi de memoria. Y me gusta sentarme a hacer un resumen, siempre hago mi resumen, luego me pongo a hacer el planeamiento y eso me ha ayudado un montón para con los niños y los niños vieran que ellos, por lo menos yo doy primer nivel, me encanta trabajar con los niños pequeñitos, de ellos se aprende un montón. Y yo siempre en cada encuentro, yo les estoy, recordemos lo que vimos el encuentro anterior, quienes se recuerdan y todos comparten y es algo mágico, es algo tan lindo, tan especial, lleno de, yo pienso que ahí siempre está el Espíritu Santo entre medio de nosotros y los niños. Pero sí, a la hora, digamos, del planeamiento, yo he visto tanto para los ya mayores o para los que están empezando, fuera bueno que nos dieran por lo menos una idea, algo lleno, algo que el folleto que nos dieron que no esté vacío, sino que lleno con algunas ideas, pienso yo, digamos, a los que ya la tienen hecha, para que no cometamos errores. Bueno, de los errores se aprende en realidad también, pero sí fuera bueno, importante que nos guiáramos, así como ya estar más claros de lo que vamos a hacer en un planeamiento. Ahí recordemos que la mayoría de los catequistas son bastante mayores, entonces a ellos puede ser que les cueste, puede ser que no. Y desde su experiencia de fe, de ahí ellos han venido todavía, como dijo usted, cuando compramos un teléfono nuevo, cuando cambiamos, todos los cambios generan un poco de, como dicen, dolor de cabeza, porque en el momento no le damos el toque, pero ya cuando estamos ahí, vamos en esa, como dicen, pero sí, sería muy importante, pienso que nos dieran por lo menos ya la guía, algo, digamos, algunos que nos compartieran ya lleno para tener una idea o
de cómo se va a llenar en realidad el planeamiento. Aunque ahí, como dijo la hermana Elizabeth, ahí está todo, en la guía está, no hay que pedir más. Y en la Biblia, ahí está toda la respuesta, pero sí, digamos, es para ya tener la guía exactamente qué es lo que se va a hacer en realidad. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Mercedes. Bueno, primero que todo, el planeamiento se sugiere que cada catequista, o por lo menos por nivel, ¿verdad? Si tienen más compañeros en la parroquia del mismo nivel, lo puedan realizar en conjunto, pero haciendo cada catequista la adaptación que sea necesaria, porque hay que comprender que no es igual el contexto de la catequesis en la parroquia, digamos, central a una filial. Por eso es que se le sugiere que cada catequista lo haga. Bueno, las ideas que, por ejemplo, tal vez a usted la actividad que usted quiera hacer o alguna idea que usted tenga en mente, tal vez no es la misma de otra compañera. Entonces, por eso es que de ahí el planeamiento es algo muy, aunque ustedes no lo crean, no podemos decir personalizado, pero sí es bueno que cada catequista lo haga y asuma el contorno que vive, la familia que tiene en catequesis, porque a veces en los barrios, en las filiales, encontramos situaciones de verdad, situaciones grandes. Entonces también eso lo debemos de valorar. A veces, por ejemplo, en la parroquia tienen video BIM, los niños de allá, los catequistas de la parroquia central, les ponen video, les ponen más tecnología, y tal vez en las filiales no se puede hacer eso porque trabajamos diferente, no tenemos el equipo, ¿verdad? Por eso sí es bueno que cada uno lo haga. Y también le comento brevemente a esta muchacha que va iniciándose, que dice que ella está dentro de las que se van iniciando. Para ella todavía hay una ventaja, y sí lo voy a decir. Para los que se van iniciando todavía es más facilidad, porque el planeamiento no es algo que, digamos, ellos entran a conocer. Para los catequistas que tienen más edad de estar en la catequesis, a veces sí es una dificultad, porque ya ellos han visto otros planeamientos, otros tipos de planeamiento, y ellos ese cambio les produce resistencia. Entonces ahí se vuelve una dificultad, ¿verdad? Porque tal vez no está toda la disponibilidad para hacer ese cambio. Si nosotros tenemos la disponibilidad, es lo mejor que podemos hacer para realizar el cambio, porque poquito a poco vamos aprendiendo, no vamos a aprender como decía doña Elizabeth, de la noche a la mañana, no, eso jamás. Eso sería mentirles yo a ustedes, decirles que con este taller ya saben por completo hacerlo. Yo espero que hayan comprendido el mensaje, pero también para esa comprensión del mensaje es importante que ustedes lo practiquen, porque, un ejemplo, yo les puedo decir, no, andar en bicicleta solo se monta y comienza a dar pedales, pero si nunca en la vida yo me montaba en una bicicleta, no voy a tener el equilibrio, no voy a poder ni siquiera salir a hacer el arranque. Entonces, las palabras, ¿verdad? Tal vez yo se las puedo decir de bonita manera, pero si yo no hago la práctica, no va a ser nunca igual. Entonces, son dos cosas que deben ir de la mano, ¿verdad? La parte de conocimiento, donde me explica cómo debo de hacerlo, y la parte práctica, donde yo ya me voy a hacer. Hay bueno, hay una plantilla que sí, yo no sé si fue la misma, igual esa que les envió, que
que le dio doña Elizabeth, ahí va diciendo los puntos. Entonces ustedes tienen que ir nada más que casi que contestando de cierta manera. ¿Alguna otra persona que desee? Doña Elizabeth. Ahorita solamente quería contestarle a doña Mercedes, precisamente eso, Ajá. de que yo les compartí 2 hojitas que era la plantilla de planeamiento que está limpia. Y compartí también un documento que es el que usted nos envió, donde viene explicado, que yo creo que es como la mejor manera. A mí me pareció fantástica esta forma de darlo a comprender, donde viene, digamos, los espacios, por ejemplo, donde dice texto bíblico iluminador, lo propone la guía. O sea que cada parte trae su respuesta, contexto familiar, contexto eclesial, ahí cada uno va poniendo según lo que corresponde, ¿verdad?, al tema y lo que ve de la realidad de cada grupo. Pero, por ejemplo, donde dice interlocutores, situaciones importantes a quien va dirigido y características. O sea, en esta plantilla, en este documento, no sé si doña Mercedes no lo ha abierto, pero en ese documento son tres hojitas, que es prácticamente todo lo que debe de poner en el planeamiento, nada más que adaptarlo a cada nivel. Entonces, yo creo que más fácil, pues, ya no se podría mandarlo hecho, pues, eso lo vamos a poner en práctica ya cuando nos reunamos en la parroquia. O sea, que ahí donde estemos reunidos por nivel, entonces cada uno, pues, va a ir desarrollando su parte. Sería eso. Gracias, doña Elizabeth. Gracias por compartir la información, ¿verdad? Para que ella lo comprenda mejor, porque sí, me preocupa que digamos, tal vez ustedes no comprendan de dónde salen ciertos elementos principales, porque casi que todo está en esa guía bastante indicado. Entonces es importante también que nos detengamos un momentito y leamos un poquitito, ¿verdad? Para que podamos comprender. Y de cierto modo, sí les comento y les digo que el planeamiento no lo veamos como algo que está por las nubes. Y no es así. Porque nos va a generar mucho miedo y nos va a crear hasta cierta, como dice el dicho, dificultad para empezar. Ya lleno no tiene sentido porque ni siquiera vamos a saber de dónde salen las cosas. Pero si nosotros nos sentamos del texto iluminador, aquí están las palabras del ser, aquí está dónde están las características de los interlocutores en cada unidad. Cada unidad nos dice y nos indica cuáles son las características de nuestros catequizandos. Por eso, como primer punto, dice lectura general y orientaciones. Biblia, porque necesitamos a veces recordar algunas cosas, ¿verdad? Hay situaciones, por ejemplo, el contexto familiar. Hay catequesis que los niños corresponden, tal vez, un ejemplo. Una niña vive con el papá, vive tal vez solo con la mamá o solo con el papá, la mamá los dejó o el papá los dejó. O tal vez la mamá tiene, como le digo, diferencia de género. Entonces, todo eso son contextos diferentes
Y tal vez hay niños que no tienen ninguna dificultad, viven con el papá y con la mamá, o solo viven con la mamá, pero dentro de lo normal, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que valorar también eso. Doña Liliana, la escuchamos. Bueno, buenas noches. Estaba Buenas tratando de ir llenando según se iba dando la lección de hoy. Y mi pregunta es, ¿cómo hago para llenar yo el contexto familiar, social y eclesial en el primer encuentro? Que voy a conocer a los chicos apenas. En mi caso es confirma. Del otro lado, tengo el autismo también. ¿Cómo hago para llenar esa parte si no los conozco ni conozco la vida de ellos? O sea, uno puede conocer, sí, ese muchacho o muchacha tiene X situación, pero una cosa es que le digan y otra cosa es que uno ya lo viva conforme ya van pasando los encuentros, 1, 2, 3, 4 encuentros, usted empieza a conocer a sus chicos. Esa es mi pregunta. ¿Cómo lleno esa primer planeamiento de la primera encuentro? Bueno, en el primer encuentro, recordemos que el eclesial se basa en hablarlo con el evangelio, digamos, del fin de semana antes de la catequesis. Del fin de semana, perdón, después de la catequesis. O sea, primero recibimos la catequesis, ¿verdad? Y nosotros le anunciamos el evangelio de que van a escuchar, ya sea sábado o domingo. Esa es la parte eclesial. También a veces la iglesia tal vez en esa semana celebró alguna fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos en semanas atrás, la Virgen de los Ángeles. Si hablamos en semanas posteriores, viene el 15 de agosto. No solamente tenemos que inclinarnos como el día de la madre, sino que hay una fiesta mariana. Entonces ahí, si estamos cerca de esa fecha, igual podemos mencionarla. De igual manera, el contexto social, sí, ¿por qué? Porque estamos hablando a nivel de la sociedad. Lo que visualizamos en la sociedad de hoy. ¿Qué visualizamos en la sociedad de hoy en cuanto a los jóvenes? Bueno, jóvenes con grandes necesidades de escucha, jóvenes con problemas de depresión, con problemas de violencia, porque ustedes, para nadie es un secreto de que en los colegios ya no es ni siquiera que se agarran, ya casi son como intentos de homicidio, digo yo, porque se agarran a matar, no es así como para arreglar algún tipo de diferencia de forma violenta, no, ya eso es algo que se sale y se ve en toda, pero toda la sociedad. Si hablamos de aquí de Santa Cruz y escuchamos en la noticia, oímos en Cartago, oímos en Heredia, situaciones similares a las que pasan aquí. Entonces, ese es el contexto social. Estoy de acuerdo con usted que el primer día a veces es un poco difícil hacerle el contexto familiar, pero de algún punto de vista a veces podemos visualizar de cierto modo, no obviamente con solo jóvenes de catequesis, primer día, ¿verdad? Ya cuando nosotros vamos conociendo a nuestros jóvenes, sí, ya los podemos a ellos a ir al contexto propiamente de ellos, ¿verdad? Porque a veces encuentros que yo se los voy a decir de manera como testimonial.
que estaba hablando de la Virgen, encuentro, el tema era así, de la Virgen. Entonces, había que decirle que todos teníamos una madre, ¿verdad? Y en los niños, los míos todos la tenían, lo que pasa es que uno se crió más con la abuelita, para él la mamá de él no existe. Entonces él me dijo, niña, yo no tengo a mi mamá. Así me lo dijo. Entonces, por eso que valorar, en ese entonces no estaba este planeamiento, se planeaba diferente. Vean lo importante de valorar el contexto familiar. Yo sentí que a mí el corazón se me hizo un nudillo, porque yo le dije a él, no, mi amor, claro que sí. Le dije yo a él, ¿verdad? Claro que sí. Y le expliqué, me senté a hablar con él. Y él al final, pues él me dijo, sí, niña, ¿verdad que sí? Me dijo, y ya él cambió la actitud. Pero de momento allá al inicio, sí lo digo, todo esto ustedes podrán decir, ¿para qué me puede servir eso del contexto familiar, eso del contexto social, si no tiene nada que ver? Entonces, con la catequesis, no tiene ninguna importancia. Sí se los digo, sí tiene importancia y sí tiene como una parte donde nos va a ayudar a que ese encuentro lo podemos, lo podamos visualizar con la situación actual que ellos viven. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por compartir su inquietud. Bueno. Así que nos van quedando 5 minutos para finalizar la reunión. Yo no sé si algunas personas no quieren compartir, si tienen alguna duda o les queda todo claro o se les hace difícil, ¿verdad? Plantear la pregunta. Y sí les digo, los invito a que a través de su coordinador, si tienen alguna duda, se la hagan saber. Quedarse con las dudas no es bueno. El planeamiento puede ser novedad, sí puede ser novedad, pero la novedad se vuelve en actualidad, en más comprensible también cuando nosotros aclaramos las dudas, cuando nosotros lo practicamos. A veces las cosas no son tan difíciles como tal vez nosotros podemos creerlo. A veces el miedo es lo que nos paraliza. Y de igual manera yo les digo, esa situación que les comento, se las comento porque vean la importancia de todas las cositas que trae el planeamiento. Cuando uno va conociendo por qué trae este punto, por qué es importante conocer a los interlocutores, por qué es importante la situación de ellos, las características de ellos, eso nos va a ayudar a tener un encuentro mejor. Que no es esta catequesis para ese niño, para ese joven, incluso hasta para los adultos, va a ser o va a ser significativa o va a ser una catequesis donde ellos sientan como que los están acusando de algo, ¿verdad? Esto es como cuando ustedes escuchan en la Eucaristía. Ah, es que ese sacerdote
sacerdote comenzó a tirarle ramalazos a todo el mundo. A veces el sacerdote no nos conoce, pero nosotros mismos, por nuestra situación de vida, creemos que tal vez lo que él está diciendo es para nosotros, ¿verdad? Entonces, cada elemento del planeamiento es importante. Es importante llevarlo así como nos está planteando. Recordemos que aquí en este planeamiento está la pedagogía de Jesús. Y si lo acercamos a la revelación de fe, ahí nos muestra que la revelación de Dios, Él se acerca también a través de la Sagrada Escritura, a través de los magisterios, a través de lo que la Iglesia propone. Entonces, de igual manera, hay un sentido y por eso yo los invito a que ustedes lo pongan en práctica, porque el trabajo que ustedes hacen es importante, el trabajo que ustedes hacen es significativo en ese niño, en ese joven. A veces creemos que no logramos, que no hacemos una huella en ellos. Pero a veces, aunque ustedes no lo crean, la huella que deja en ese niño, en esa niña, en ese joven, a ellos les queda, les resuena. Yo les digo a los niños, ahorita tal vez les da pereza, o a los jóvenes, es que les hablo así. A veces les digo yo, ahorita, ay, qué aburrido venir a catequesis, qué aburrido ir a catequesis. Pero de aquí a unos años más, que ustedes están más grandes, más maduros, que ya tienen otro sentido de responsabilidad, ustedes van a decir, yo me acuerdo lo que decía aquella catequista tal cosa. Y esa palabra de esa catequista a ustedes les va a resonar en el corazón. Entonces ustedes lo van a poder dar más. Van a poder dar más y yo creo que eso es importante. Por eso, sí. Si no hay, si hay alguna persona que quiera para finalizar la reunión, y si no, entonces si quiere compartir algo más. No. No tenemos más consultas, no, más bien en el chat sí tenemos algunas preguntas. Voy a habilitarle el chat para que lo pueda ver y lo pueda leer Yara. Uh-huh. Nos pregunta Sergio, ¿cuándo tendríamos otra formación similar a esta? Ay, caramba. Bueno, eso depende de los coordinadores. No soy yo la que organiza esto. Yo con mucho gusto pues he colaborado porque no me gusta decirlo, pero bueno, voy a tener que decirlo. Formo parte del equipo diocesano y soy la coordinadora de la
de los formadores de vicaría. Entonces, como coordinadora y como el formar parte del grupo diocesano también me implica entonces sí, yo todas las parroquias que lo necesiten tengo compromisos también en la parroquia de Santa Cruz. Entonces, poquito a poco voy como a trabajo de hormiga, ¿verdad? Pero en la parroquia, para que todos podamos caminar de la mano. Y sí, no le digo ninguna fecha a don Sergio, porque no puedo, digamos, comprometerme así y después quedar mal, porque no es bueno así, ¿verdad? Hay que planear las cosas y hay que montar todo como debe de ser. Entonces, sí, de igual manera yo sí les digo, cualquier duda que ustedes tengan, traten de compartirla con los coordinadores. Traten de compartirla con los coordinadores y así tal vez de alguna manera pues va quedando la planificación de manera más clara y así ustedes pueden trabajar de la mejor manera. Agradecerles a todos profundamente la atención que tuvieron el día de hoy. Sí, yo sé que tal vez algunos por falta de tiempo, por falta de compromiso, por falta de muchas cosas, incluso les generó miedo al decirles yo que hoy íbamos a revisar el planeamiento que se iba de forma personal, pero vean que compartimos algún tipo de dudas que tuvieron, pues ya, espero que se hayan aclarado y no, nada más decirles muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por la atención recibida. Nada más hacer un breve comunicado. Todas las grabaciones ya están subidas en YouTube. Esta última que estamos finalizando también será subida, entonces se le compartirá el enlace a Yara para que ella facilite el enlace, ya que es un enlace oculto, no es un enlace que pueda verse a través de solamente poner el nombre en YouTube, precisamente por la privacidad de la información y mantener esto pues como parte de la información y la formación propia de la diócesis. Igual se puede compartir, no hay ningún problema, solo que es material propio de la diócesis. Se les comparte y si quieren volver a ver los videos, pueden hacerlo cuando gusten. Alguna duda, alguna situación, pueden ver las grabaciones. Muchas gracias, bendiciones. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes, a Gabriel, Yara y a todos los participantes. Muchas gracias por haber acudido a la invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muy amable. Gracias. Saludos desde Los Pagos, Playa Negra, rompiendo